Muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por este lleno hoy de un cartel de No hay billete, y yo creo que no merecía menos el cartel que ha reunido hoy el Ayuntamiento de Algeciras, la Delegación de Feria y Festejo, y la verdad es que es un placer, ¿no?, estar de nuevo. Yo estaba anunciado ayer, yo no estaba anunciado la tarde de hoy, pero bueno, por los avatares del destino he tenido que de nuevo estar aquí con mucho gusto, con todos mis paisanos, con todos los amigos y con esta mesa excelente, ¿no?, de maestros, de ganaderos insignes, de escritores importantes y, como no, mi amigo Hermenegildo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras, el hombre responsable, ¿no?, al fin y al cabo, de que esta jornada, esta 10ª jornada, tengan de nuevo lugar y protagonismo en el Hotel Reina Cristina, ¿no? Me decía el maestro, el Choni, que hacía 50 años que no venía al Hotel Cristina, que era el año 45, cuando se vestía de torero para torear en aquella recordada y añorada Perseverancia. De aquí salió vestido Jaime Marcos el Choni, ¿no? Por lo tanto, los recuerdos que se le han venido en ese momento a la cabeza habrán sido muchos, ¿no?, y imborrables. La verdad es que en la tarde de hoy estaban anunciados en el cartel, algunos se han caído, ¿no?, y eso es muy frecuente también en el mundo del toro, ¿no?, los partes facultativos. La verdad es que don Álvaro Domés y Díez está plenamente justificado. Don Álvaro sufrió una operación hace muy poquitas fechas en Sevilla, era operado de la vesícula, y la verdad es que bueno, pues se está recuperando afortunadamente, pero no está todavía hombre para pegarse viaje y haber podido estar en la tarde de hoy con nosotros, ¿no? Estaba anunciado también otro matador de toros insigne, ¿no?, pero muy particular también en su vida, ¿no?, como es el maestro Luis Miguel Dominguín, ¿no? Él quizás ha sido el que se ha caído del cartel de una manera un poquito más despiadada, habría que decir, ¿no? Pero bueno, en otra ocasión contaremos con el maestro de Madrid aquí en el Hotel Reina Cristina, ¿no? La segunda vez que se cae, ¿no? Bueno, no es el primero tampoco, ni el último será, ¿no?, que se caen de los carteles. Don Eduardo Miura lo tenemos con nosotros, don Eduardo Miura hijo, porque su padre, bueno, pues a él le hubiera gustado estar en Algeciras hoy, ¿no?, porque es una tierra que quiere y que conoce perfectamente, pero la verdad es que, bueno, pues tampoco él quiere estar tranquilo en el campo, y la verdad es que nos ha mandado un representante. Pues bueno, pues si no viene don Eduardo padre, viene don Eduardo hijo, ¿no?, que yo creo que al fin y al cabo es la mejor representación que podemos tener aquí hoy, no tenemos que venir don Eduardo. Tenemos al maestro de San Bernardo, ¿no?, el hijo del recordado maestro de San Bernardo, a Pepe Luis Vázquez, ¿no? Pepe Luis Vázquez, hijo, ¿no? Además, si veis a Pepe Luis Vázquez, los que no conocéis al padre, pues prácticamente le ponéis unos cuantos años más y es igual, ¿no? Yo creo que la pinta, como decía Pepe Luis hace unos momentos ahí dentro del salón, la reata es la misma, ¿no? Y tenemos con nosotros a Jaime Marcos el Choni, ¿no?, este hombre valenciano, embajador de España en México, porque triunfó en España, triunfó también durante muchas temporadas en el país hermano de México, y hacía 50 años que no venía a Algeciras, ¿no?, y toreó en el año 45 la Feria del Pandero, y por la que hoy se le ha denominado 50 años del Pandero a este segundo coloquio de las jornadas taurinos culturales. Y Jesús Cuesta Arana, que es un hombre de muy cerquita de Algeciras, es un escritor, yo creo que, no voy a decir importante, ¿no?, porque yo creo que todo el mundo que escribe es importante, ¿no?, en menor o mayor medida, pero lo que sí me consta es que es un gran aficionado al mundo de los toros y sobre todo al mundo de la literatura, ¿no?, y acaba de, bueno, pues de parir un libro muy importante, ¿no?, en este año del 95. Y el editor del libro, que es Francisco Javier Sousa Martín, otro hombre que duda cabe, ¿no?, muy importante. Cuando aparece un libro, el escritor es importante, pero también es importante alguien que está detrás como editor, ¿no? En cualquier faceta de la vida siempre hay un productor detrás o algo parecido, ¿no? Y la verdad es que se han desplazado a Algeciras hoy, antes de comenzar lo que en definitiva nos trae la noche de aquí, hablar de aquella feria del Pandero hace ya 50 años, la feria de 1945, con algunos de sus participantes. Pues queremos presentar, van a presentar ellos el libro que está dedicado nada más y nada menos que a Juan Belmonte, y lleva por título La huella de un retrato, ¿no? ¿Qué se podría decir y hablar de que no se ha dicho ya de Juan Belmonte, ¿no?, un hombre que marcó una época en la historia del toreo y que todavía se sigue hablando, ¿no?, continuamente, ¿no?, como una referencia que queda ahí para los siglos por todos los siglos, ¿no? Y por lo tanto, antes de comenzar el tema de esta noche, Hermenegildo González, pues yo creo que es la persona idónea, ¿no?, para de alguna manera
presentar Jesús Cuesta Arana, ¿no? Yo decía que es muy cerquita de aquí, de Alcalá de los Azules, ese enclave que está prácticamente en la mitad de la Ruta del Toro, ¿no? Entre los barrios y Jerez de la Frontera, sabéis que está Alcalá de los Azules, y de ahí es Jesús Cuesta Arana, ¿no? Quien ha escrito este libro, La huella de un retrato. Yo creo que es un libro importante que tiene que estar en la mente y en la vista de cualquier aficionado, ¿no? Leerlo porque es muy interesante y la verdad es que merece la pena comprarlo y leerlo, ¿no? Juan Belmonte, La huella de un retrato. Menegildo, buenas noches. Yo creo que estos actos paralelos a la jornada de tauromaquia son sumamente importantes, puesto que qué duda cabe, ¿no? que la cultura y el mundo del toro siempre están unidos y seguirán unidos siempre. Efectivamente, y bueno, este es el fin de las jornadas taurinos culturales, profundizar, conocer en el tema del mundo del toro. Yo, como decía ayer, vuelvo a repetir hoy, en nombre de toda la ciudad de Algeciras, en nombre de su afición y, como no, su ayuntamiento, a todas estas personas ilustres del mundo del toro que nos acompañan, desde el autor, el editor y a don Eduardo, a Pepe Luis y al Choni, pues agradecer sinceramente vuestra presencia. Me consta, y ustedes lo saben, que sois profesionales y ahí demostráis vuestra valía, no en hacer uso de la palabra, pero que el respeto que yo sé y que os da Algeciras, habéis hecho ese esfuerzo por estar aquí con nosotros y de verdad y de corazón que os agradecemos que estéis aquí para que en vuestras palabras pues las experiencias que tengáis podáis compartirlas con nosotros. De corazón, muchísimas gracias por estar aquí en esta próxima jornada taurina. Muchas gracias, Menegildo. Bueno, pues yo creo que es la hora y el momento de que tanto el editor como el escritor nos hablen un poquito, ¿no? Hagan referencia a ese libro que acaba de salir al mercado, que acaba de salir y que lo tenéis ahí. Juan Belmonte, La huella de un retrato. Jesús Cuesta Arana, buenas noches, bienvenido a Algeciras, tanto también a Francisco Javier Dosa Nación. Buenas noches. En primer lugar, un saludo a Gildo González, al alcalde, a toda la ilustre mesa y compañeros, a todos los públicos asistentes. Sobre todo veo aquí muchas caras conocidas, familiares y amigos. Hay que tener en cuenta que Algeciras, por proximidad, quizá ocupe un puesto muy importante dentro de la sentimentalidad de mi sentimentalidad. Aquí pasé algún tiempo de mi niñez y aquí pasé bastante tiempo, de manera que me siento enormemente emocionado y nervioso como el que debuta en una plaza y al mismo tiempo solamente un saludo y un abrazo a todos los que están en el. El libro, yo soy antes que nada pintor. Bernardo Prado hablaba antes que yo era escritor, aunque quizás sea paralela mi labor literaria con la pintura, pero profesionalmente me considero un pintor. Nació como, en primer lugar, como consecuencia de un retrato de un lienzo de gran formato que quise hacer sobre el pano de Triana, con poca referencia, con un bagaje bastante exiguo, puesto que tenía, yo decía, mis datos sobre Juan Belmonte eran muy en vista panorámica, y lo que en principio lo que quería era recabar información para poder tener elementos de juicio y de camino, profundizar en el retrato físico y en el retrato psicológico de Juan Belmonte. Tarea compleja, ciertamente, que era un hombre de una enorme complejidad, un hombre que marcó no solamente un hito en la historia del toreo, sino un hito en su historia personal, y así lo describen todos los biógrafos y todas las notas que se han escrito sobre el tema. Como decía antes, tenía una referencia pequeña. De niño me acuerdo que estando en un internado en Córdoba, hice de actor secundario en una opereta taurina, en donde repetía incansablemente el estribillo "Yo me llamaré Belmonte". Después, pasado el tiempo, en mi primer estudio de Alcalá de los Azules, La Pila, en aquel punto de los maletillas en los años 60, recuerdo que se acercaba por allí un maletilla de apodo Cabrerito, con gran traza belmontina, con un parecido a Belmonte tremendo, y encima llevaba en el atillo de torear, en los tratos de torear, la biografía de Sabes Nogales de Juan Belmonte, de forma que se ponía a deletrearlo con gran esfuerzo, porque la escuela para él había sido con Fao, con Nefa, una perpetua Rabona, y después el último contacto, la última referencia fue
yo creo que la más importante, fue a través del mayorazgo de Juan Belmonte y Diego Mateo, que a raíz de tomar el palmo trianero, la terrible decisión en Gómez Cardeña en el año 62, como todo el mundo sabemos, fue a Alcalá de los Azules y fue el último hombre que lo vio en vida, de manera que fue para mí un elemento muy importante, testimonial, a fuente oral, de primera mano, para informarme de cómo eran los últimos días de Juan Belmonte, que fueron, por ende, los más oscuros, los que menos se había escrito. Solamente la muerte de Juan fue un misterio, ya me lo dijo muy ilustradamente una anciana en Triana, a raíz de la investigación que hice, que el secreto de la muerte de Juan Belmonte se lo dio él a la tumba. Entonces, con este corto bagaje, pues, cuando tenía un corpo en la investigación, veía que aquello iba creciendo, que aquello iba para arriba, y pensé hacer un libro sobre Juan Belmonte, pero partiendo de una idea romántica, sin tener siquiera editor, una aventura total. Y me di cuenta que había muchas zonas muy interesantes, muchas zonas que descubrir, porque hay un dicho que se ha convertido en un tópico, que se dice hasta la saciedad, que de Juan Belmonte está todo escrito, que está todo dicho. Yo no creo nunca en esto, porque yo creo que cada libro que se escriba de un personaje, en este caso tan mágico, tan trascendental, no solamente la historia del toreo, sino paralelamente a la historia de España. Luis de Tapia, un poeta muy importante, era conocido como el Palmo de Triana, pero Luis de Tapia le decía el Palmo de España, y sin embargo él llegó a ser universalmente conocido, como lo demuestra a la hora de su muerte, que se encargaron toda la prensa internacional, entre ellos el New York Times, que en aquella época era bastante difícil que un torero abarcara tanto interés, y sobre todo en sitios donde no gustaban los toros fundamentalmente. El libro está estructurado de la siguiente manera. En principio, pues no tenía las ideas sumamente claras y opté al final por una mistificación entre la crónica, la biografía, la memoria y el reportaje. Todo esto unido dio de sí, empecé a ver que podría conducirme, una vez tenía las ideas más o menos claras. Me di cuenta que lo que estaba haciendo era un recorrido por la memoria histórica de Belmonte. Para ello me fijé en las crónicas que se escribieron. Me encontré de golpe, no de golpe, pero sí a priori, con tres Belmonte distintos: el Belmonte escrito, el Belmonte hablado y el Belmonte pintado. El Belmonte escrito obviamente era recorrer las hemerotecas, periódicos, pasamos ahora de investigación, documentos, irme a los mercadillos. Para mí fue lo más entrañable irme a la calle Feria, precisamente donde nació Belmonte, a hurgar entre los libros de Lance, de Viejo, para encontrar unas notas, unos datos que me fueran de provechoso interés para la labor que estaba haciendo. A partir de aquí, pues, entramos en esto en cuanto concerniente a la parte oral, a la parte escrita, perdón. Después me encontré con la parte oral, que era para mí también muy emotiva, porque tuve que recorrerme todo el paisaje de Belmonte, que me fuera informando, personajes de primera mano. Aquella inolvidable tertulia en Sevilla, va un Jazmín con Luis Fuentes de Jarano, un Calderón, que era hijo del banderillero de Juan, con Marcial Lalanda, poco antes de morir, en fin, una lista importantísima, y sobre todo con Rafael Belmonte García, hermano de Juan Belmonte, que fue pieza clave para desentrañar muchas de las grandes profundidades, sobre todo a última hora. Se había negado siempre el hermano del Palmo de Triana, don Rafael, a hablar de su hermano. Curiosamente tuvo una deferencia que yo siempre agradeceré toda la vida conmigo. Pasamos casi 4 años hablando muy frecuentemente del tema, y me contó cosas muy jugosas y muy sustanciosas, como es natural. Y sobre todo me atraía aquel hombre sobre la ventana, que cada vez estaba pareciendo más a su hermano, entre la penumbra, leyendo y hurgando todos aquellos documentos, aquellas fotografías, de forma que aquello me impresionaba bastante. Y luego, pues, pasábamos muchas horas al socaire de las charlas de su hermano, y íbamos descubriendo ese Belmonte hablado, que en definitiva era lo más interesante y lo más emotivo de primera mano. Y en este Belmonte hablado me encontré con Pepe Luis Vázquez Garcés. ¿Qué decir de Pepe Luis Vázquez Garcés? El gran torero, el sabio de San Bernardo, un torero que, si es gran torero como persona, lo confieso, lo que he tenido trato personal, es muchísimo mejor. Es un hombre de una calidez, de una calidad humana extraordinaria.
y echamos mucho tiempo, muchas horas hablando del páramo de Triana, de forma que cuando yo tenía el escrito me di cuenta que no era para insertarlo dentro del libro, sino que quería que abriera el libro a modo de prólogo, y no llamé un prólogo sino un preludio, porque hablar de Pepe Luis Vázquez es musicalidad, es arte en suma, y me parecía que preludio encajaba mejor con la personalidad de ese inolvidable torero de San Bernardo. Y después, por último, el Belmonte pintado, definitiva retrato, que fue, digamos, el primer tirón que tuve fue pintar un retrato a Belmonte. Y sin embargo, curiosamente, fue la última obra. El libro se anticipó, que quería tener información para llevar a cabo la obra. La obra la concebí dominando, es un torero, o dominando todo el espacio, Juan, con su término inolvidable de vino, sangre, y vino tinto y sangre y azabache, que él tanto amaba, con un capote de seda morado, como la pasión nazarena del Cristo del Cachorro, que era su gran pasión. Y sobre todo me ha preocupado una iconografía de las cosas, porque Belmonte era quincallero y había vivido y había comido hasta que no llegó la fama de la quincalla. Entonces cada objeto que se esparce a sus pies forma parte de su vida, no están colocadas caprichosamente, sino que encierran dioses, como decían los filósofos antiguos, decía que en las cosas duermen el alma de sus dueños, y que por ende los dioses paganos de sus antiguos dueños. De forma que sola vida en su primera presencia fue donde él fue abriendo precisamente todo el caudal de ser uno de los hombres más importantes de la tauromaquia. Lo vi el retrato inacabado. Observaréis que Belmonte no se podía acabar, no porque él no hubiera terminado su vida, sino porque él había dicho una de las frases más bonitas que se ha podido oír. Resulta que un valetilla se acerca a un tentadero y le dice: maestro, para torear, ¿qué hay que hacer? Dice: solamente una cosa, olvidarse de que se tiene cuerpo. De forma que esa frase partí me sirvió para que yo pudiera hacer ese retrato, para que yo me motivara y fuera paso a paso, camino a camino, buscando a través de esa iconografía en ese día y la noche, porque he pretendido meterlo, Juan, introducirlo dentro de una atmósfera casi onírica, sin que olvide, en el olvido, que la memoria permanezca siempre viva en cada una de las pinceladas, en cada una de las pinceladas. Hay que tener en cuenta que en el libro me ha preocupado muchísimo el paisaje de Belmonte, un paisaje distinto. Tuvo una etapa muy diferenciada, hay que distinguir Belmonte de Triana, niño, huérfano de madre, abarcado a la religión del sufrimiento, una hostilidad tremenda de anarquistas, de penurias, de paro, de revuelta, y por demás inundaciones cada 2 por 3, de manera que era un paisaje tremendamente duro el que vivió Juan Belmonte de niño. Y a partir de aquí fue creciendo a la sombra del imponente cortadillo, que lo digo, de la picaresca de Triana, y llega a ese zagalón anarcoide que va contra todo y contra todos, y al final encuentra en las noches mágicas de luna, empieza a descubrir casi por puro azar lo que iba a ser la esencia belmontina. Y después un Belmonte cosmopolita, hay que ver un Belmonte en su paisaje cosmopolita de Nueva York, de Madrid, con los intelectuales, con las aquellas tertulias inolvidables, con Urubamba, con Sebastián Miranda, con Julio Romero de Torres, con Valle, en fin, con una serie, con toda la crema y nata, como se decía entonces, con la actualidad del país. Y luego, pues un Belmonte en los postreros años de su vida, en un paisaje entre el campo y las tertulias sevillanas, ya al filo de la muerte, solo, en Gómez Cardeña, con ese retrato inolvidable, donde él decidiera morir al pie del retrato que le pintara un día Zuluaga. Y en este momento, quizá sea este Belmonte más desconocido, es donde yo he hecho más hincapié, es donde he profundizado más, donde he querido entrar más en esos últimos años de Belmonte, porque precisamente son para mí los más acantilados dentro de la biografía de él. Por último, pues Belmonte en el arte. Todos los artistas, desde sus diversas facetas, se preocuparon de plasmar o de
sentí a este hombre inspirador, que sin duda alguna fue un hombre amparado por la armonía de contrario. Siendo un torero desmedrado, sin carencia física, se embellecía en el toreo de una forma extraordinaria, y eso se le llamaba el milagro de Montino. Siendo un hombre de talante, de sentimiento romántico, porque él, al fin y al cabo, contestó a lo clásico, marcó, entonces el toreo se desenvolvía en Joselito, por ejemplo, que era su compañero, pues navegaba en la ciencia, en el canon de Lagartijo, y sin embargo Juan empezó a romper con un nuevo entendimiento de la tauromaquia. También era un romántico. ¿Quién no puede entenderlo como un romántico? Sí, indiscutiblemente él creía por encima de la razón, imponía su sensibilidad. Era un torero, según decía todos los críticos del momento, que atropellaba la razón graciosamente. En la cara al toro la prueba está que fue cogido muchísimas veces por los toros. Y por último, era también un Belmonte expresionista, porque se le veía el drama. Él expresaba delante del toro, era un torero trágico, le llamaron con un buen nombre, un seudónimo, Belmonte el trágico, de los musos que a él le denominaron. Y sin embargo todo esto se cae por su propio peso, en esa armonía contraria que decía antes, porque al final creó una heterodoxia dentro de su propia ortodoxia, y todo se vino abajo y empezó de nuevo, como los grandes, como aquel poeta Martínez Rémico que terminó el libro, y después de decirlo todo te sentirá tan solo que te gustaría empezar de nuevo por los caminos del tiempo. Y eso es lo que hizo siempre Juan, empezó siempre por los caminos del tiempo, en el toreo y en la vida. Por último, porque me estoy alargando, estamos en los jardines de Cristina, que tiene una magia extraordinaria, porque aquí precisamente se hospedaba Juan y José cuando venían a torear a Algeciras, e incluso paseaban por estos jardines. Y a propósito de esto, en el libro recreo una estampa escrita por Ignacio Sánchez Mejía en el año 1924 en el periódico La Unión de Sevilla, que fue uno de los artículos para mí más bellos que ha escrito el torero escritor Ignacio, el torero lorquiano. Y me gustaría, porque no es muy extenso, el editor Paco Sosa diera lectura por si alguno de ustedes no tiene referencia de él. Es un apartado dentro del volumen segundo. La obra consta de 47 capítulos, pero son, os lo digo después de leerlo 5 o 6 veces, muy agradable. La proverbial cabezonería de Juan Belmonte salió a relucir más que todos los consejos médicos. Con la herida todavía verde salió a hacer el paseillo el día 2 de junio en la llamada plaza de la Perseverancia de Algeciras. Se hospedaba Juan en el reamparado Hotel Cristina. Antes de seguir adelante vamos a hacer un descansillo para darle memoria a un bello artículo que publicó el torero Sánchez Mejía en el diario La Unión, bajo el epígrafe La hora de Belmonte y de Gallego, inspirado precisamente en este señero lugar del campo de Gibraltar. Este es uno de los primeros textos que dio a la prensa el torero escritor Iñato de los Años. Ya finalizada la faena, una heladilla cárdena salió a la plaza y con mucho brillo y mucho coraje se arrancó varias veces al caballo de la pista. Manó la sangre de los puyazos y con una sierra se lanzó hasta la pezuña. Se iba al día, unas nubes negras y otras rosadas parecían caminar por los lomos de la Sierra Carbonera. El monte bajo está cuajado de flores amarillas, la casa blanca de la vega y los verdes pinares tienen un color raro e indefinido. El monte sale de un burladero y con un capotillo engaña una y otra vez a la becerra. Junto a sus manos lleva el capote en semicírculo por debajo de la cadera, con ese ritmo suyo que tan claramente se manifiesta en la media verónica. Los últimos destellos del sol se reflejan como un símbolo sobre la seda roja de su capa. Es la hora de la vida. El pasmo de Triana, dado así por Sánchez Mejía en el cortijo a las arbutreras, los hermanos Gallardo. Un paisaje de toros bravos con la silueta del peñón de Gibraltar de fondo. Belmonte captado en una fotografía literaria en su buena hora, al atardecer. La hora de los gloriosos crepúsculos belmontinos en la frase con agua bendita de los auriculares. Otro escenario bien diferente es el mencionado del Cristina, el hotel de los toreros, según oímos decir a un paisano de allí. Pues bien, allí se hospedaba Joselito e Ignacio vuelve a tirar otra fotografía utilizando papel y tinta.
Rendidos por el ajetreo del día, nos retiramos a descansar. Hay luna creciente, abrimos el balcón y contemplamos el parque. Está solo, todo el suelo es de plata, así lo hizo la luna. En el fondo hay unas palmeras y los cipreses. El viento y el mar enmudecían esta noche. Todo es silencio en el jardín. ¿De quién será esta obra? Yo, sin saber por qué, llevo con ella el recuerdo de Joselito. Esto es un fragmento de este capítulo donde, como comprueban ustedes, se habla de Hotel Cristina, de la Plaza de la Perseverancia y del campo de Gibraltar, así como de Juan del Monte y Joselito. Pues muy bien, yo creo, muchas gracias, Su Fuerza Arana. Yo creo que es un trabajo malo de la historia del toro. A Francisco Javier Solana, también muchas gracias por esa referencia, ¿no?, que hace el libro a, bueno, pues, es uno de los girones más importantes, ¿no?, de este campo de Gibraltar que hemos seguido siempre, el cortijo de la lutrera de Gallardo, ¿no? Y venido siempre, y venían siempre todas las figuras del toreo a estar ahí y a estar un rato en el campo con el toro bravo. Bueno, pues vamos con lo que en la noche de hoy es el protagonismo, ¿no?, los 50 años de la Feria del Pandero. Yo hablaba con Eduardo Miura y con Pepe Luis Vázquez, bueno, y con el Menegildo y con Francisco Javier y con Jesús, y la verdad es que ninguno estábamos este año en Algeciras todavía, ninguno estábamos en Algeciras. El único que se acordará, queda muy lejos ya en el recuerdo, ¿no?, 50 años nada más y nada menos, es el maestro que tenga a mi izquierda, ¿no?, Jaime Marcos, el Choni, el torero del barrio de Sagunto, aunque no naciera en el barrio de Sagunto, que nació en el barrio de San Jerónimo, en Valencia, pero Sagunto lo hizo como hijo suyo, ¿no?, como toda Valencia y como toda España y como después sería México, ¿no? La verdad es que Jaime Marcos, el Choni, es el único, yo creo que de todos los que estamos aquí en la mesa, el único, posiblemente haya aquí ahora en esta sala, en este salón del Hotel Reina Cristina, en esta terraza, algún aficionado que estuvo presente aquel año 45 en la feria del Pandero, ¿no? Pero la verdad es que de la mesa el único que estaba aquella tarde en la Perseverancia era Jaime Marcos, el Choni. Aquel año se lidiaron en Algeciras 3 corridas de toros, hubo 3 corridas de toros, la primera de Veragua, con Pepe Bienvenida, Pepote Bienvenida, Pepe Luis Vázquez Garcés, el padre de Pepe Luis Vázquez Silva, torero que él lo sabe perfectamente, ¿no?, que Pepe Luis Vázquez la primera vez que se vistió de luces, siendo un chavalillo, fue en el año 38 en la Plaza de Toros de la Perseverancia, la primera vez que tu padre se puso un vestido de luces, fue en la Plaza de Toros de Algeciras, y completaba el cartel Carlos Arruza, ¿no? La segunda corrida de toro era del Hierro de Saltillo, de nuevo repetía Pepe Luis Vázquez, junto a Carlos Arruza y Luis Miguel Dominguín, y la última era una corrida de toros con don Álvaro Domés por delante, con un toro para Rejones de Antonio Natera, y 6 toros de don Eduardo Miura para Pepote Bienvenida, Fermín Rivera, mexicano, y Jaime Marcos, el Choni, que hacía la presentación en Algeciras, ¿no? Qué bonito esos carteles cuando ponen nuevo en esta plaza, que prácticamente ya se va perdiendo todo también, ¿no? Por lo tanto, por orden de antigüedad, yo creo que discutiblemente tiene que ser el maestro, el Choni, que está, como lo veis, está hecho un chaval, ¿no? Tiene una afición tremenda. Yo lo veo cada año en su Valencia, que quizás en esta tierra, en este país nuestro, de todas las cosas, la verdad es que se habla muchas veces de las personas cuando no están, ¿no? Afortunadamente al Choni se le ha reconocido, quizás un poco tarde, ¿no?, pero al fin y al cabo se le ha reconocido, sobre todo en su tierra, ¿no?, en Valencia, lo que significó en Valencia y lo que significó en el mundo del toreo, en unos años donde había tantas y tantas figuras del toreo, ¿no? No era fácil ni mucho menos estar en los puestos cimeros del escalafón. Jaime Marcos, el Choni, recibió la alternativa de otro monstruo, ¿no?, de Manuel Rodríguez Manolete, y ahora él nos contará, porque en esas palabras que se dicen en esos momentos, en esos segundos de la alternativa, bueno, pues hay unas palabras muy bonitas y muy sentidas, y él me lo ha contado, ¿no?, algunas veces, Jaime, de que fue de las pocas veces que vio sonreír a Manolete, ¿no?, cuando le dirigía las palabras y le entregaba los trastos y lo vestía de matador de toros, ¿no? Don Jaime Marcos, el Choni, bienvenido, muchas gracias por estar de nuevo en esta tierra, de la que me decía que no había vuelto desde aquel año 45. Buenas noches, siempre un verdadero placer y muchos recuerdos están entre ustedes. Hoy llegué por la mañana y después de almorzar me fui a recorrer la ciudad. Dicen que recordar es vivir. Y entonces, pues como todos yo tenía 25 años, pues me estoy recordando todos los sitios que ahora son desconocidos ya, no cambian esta vida. Y
con este periodo he estado como 3 horas andando por la ciudad. No he venido otra vez para el hotel en espera de ustedes, pues, acudiesen a este soy hombre de pocas palabras, porque no soy orador, pero si en algo ustedes me hacen algunas preguntas, pues yo les puedo contestar de aquella época. Yo me gustaría, ¿no? Y ahora entraremos en el coloquio y la verdad pregunta, me imagino, ¿no? De muchos aficionados, porque esta tierra es muy taurina, maestro. Y no sé, ¿después del 45 volvió a Algeciras o fue la única vez que toreó en la tercera? No, toreé también. Y luego la última vez fue en la línea. En la línea. Ayer sí vi, ayer... Fue cuando se despidió, fue la última vez que toreó Manolete. Toreamos, cuando toreó esa feria que eran los toreatoros, toreaba Manolete, Gitanillo y Cagancho. Que fue cuando reapareció Manolete para torear las 30 corridas de toros que tenía Camará respuestas para él. Estamos hablando del año 47. Del año 47. Y al día siguiente toreamos Pedro Luis Miguel y yo en la segunda corrida de toros. Esa fue la última vez que estuve yo por esta... Que apareció por el campo de Junior. Ahora, también es cierto que vine mucho a casa de los hermanos Gallardo, que eran buenos amigos míos, y me pasaba un que otro invierno con ellos. Pues ha sido la última vez que he estado por aquí. O sea que prácticamente son 50 años. Bueno, en este hotel se vistió de torero y en la línea sería, me imagino, en el Hotel Universal. No recuerdo. Que era entonces el hotel Este sí lo recordé. Cuando llegué hoy me recordé y dije, ay... Este hotel es inolvidable, ¿no? Irrepetible, quizás. Aparte que en su tierra hay buenos hoteles también. Sí, no, tiene muchos sabores. Tiene mucho sabor y mucha solera, ¿no? Bueno, pues yo hablaba con el hijo de don Eduardo Mibra, yo no estaba aquí en la tierra, lógicamente no podía estar, pero su padre me imagino que sí, que estaría aquella tarde en la perseverancia. Ahora nos contará Eduardo, bueno, pues lo que le ha contado su padre, ¿no? De esa tarde del año 45. ¿Qué has comentado? ¿No ha contado nada? Nunca me ha comentado. A mí lo que me llama la atención, Eduardo, es que en el cartel, ¿no? El cartel de la corrida de Miura, después de bienvenido una figura del toreo, Fermín Rivera, una máxima figura de México, y Jaime Marco Elchón, otra figura del toreo en aquella época, que no les importaba, ¿no? Venir a Algeciras y matar una corrida de Miura, como también la mató tantas y tantas veces el padre Pepe Luis, ¿no? Sobre todo en su tierra, en Sevilla, ¿no? ¿Qué diferencia con los tiempos de hoy, ¿no? Son bodas que tienen y nada. Bueno, los recuerdos de Algeciras, me imagino que ya sí aquí habéis lidiado ya, tanto tu hermano Toto como tú habéis estado. La última feria que vino la ganadería de Miura Algeciras fue el año 91, me parece. 92. Yo no paso primaria o militar, últimamente me voy a... Lo pasáis mal. ¿Y eso? Pone muy nervioso. Y yo tengo un refrán que dije, ojo que no ve el corazón que me siento, entonces toca algo que me diga ver. Este año habéis faltado la cita de Madrid. Y todos los aficionados decían, ¿por qué no viene Miura a Madrid? ¿No? Pero el año que viene será. Hombre, el año que viene, si Dios quiere, la empresa quiere, pues nosotros creo que podremos aparecer. No es seguro, no puedo dar nada así. Y Pepe Luis Vázquez Silva, que sí ha estado este año en Madrid. Todavía me acuerdo yo de esa media verónica, Pepe Luis, que el viento no te dejó, pero los aficionados nos acordamos de esa media verónica que dejaste ayer el día de la corrida en este cubero. Me imagino que sí, ¿no? Que tu padre pues te habrá recordado algo, ¿no? de esa feria, ¿no? Y sobre todo a Algeciras, porque yo sé que él le tiene un cariño especial a esta tierra, ¿no? Buenas noches y bienvenidos a Algeciras. Muchas gracias a todos vosotros por la asistencia. Mi padre sí me ha comentado de Algeciras muchísimo, precisamente porque fue la primera vez que el toreo se hizo de torero aquí en Algeciras, parece que el año 38, que era en plena guerra, y fue con Antonio Merino, que fíjate después, cada vez se torearon juntos y la clase de toreros que fueron los dos. Entonces él pues guarda con un cariño especial esta tierra, ya no solo por su debut, sino por la calidad de su gente y por la simpatía y el cariño que se le ha tenido. Pepe Luis Vázquez, ¿no? Santo y seña, el maestro tiene 76, ¿no? No, 73. 73, es más joven que el Choni. Es más joven que el maestro. Más joven que el Choni, pero los dos lo ven por la calle y dicen, este ha sido torero. La pista no hay que se la cambia, ¿no? ¿Cómo está el maestro? ¿Qué hace ahí? Está bien, el hombre, lo que pasa es que claro, ya tiene muchos años y le cuesta mucho trabajo salir de su casa. Está fuerte, está sano, pero él siempre ha sido muy enemigo de viajar y de salir fuera.
Y ahora que el hombre puede estar tranquilo, pues ya es muy difícil sacarlo de allí de casa. Ayer que teníamos aquí la primera jornada en torno a las escuelas de tauromaquia, ¿no? Tuvo la escuela de Nimes, la escuela de Valencia, la escuela de Madrid y la escuela de Algeciras, ¿no? Y bueno, pues hay aquí una pequeña polémica en torno a los padres de los toreros, ¿no? Porque todos los chavalillos que empiezan, pues, lógicamente el problema siempre a veces surge con el padre, ¿no? Porque quiere que toree su hijo, quiere que lo pongan. La verdad es que si hay maestros, hay otro ejemplo en estos días, ¿no? Un padre que ha molestado muy poquito y que prácticamente aparece cuando torea a su hijo en Valencia. Me refiero a su amigo el Limpio, Miguel Baez. Tu padre, desde luego, siempre ha estado al margen, ¿no? Que por detrás, entre bastidores, te ha dicho, mira, me Perú, esto así, y esto asado. Pero la verdad es que prácticamente, de las corridas que tú has toreado, que yo he estado, nunca lo he visto aparecer con una plaza de toro, ni en el hotel, nada, ¿no? Nunca. Mi padre al principio fue a verme de novillero algunas veces, pero yo creo que a raíz de la alternativa mía ya dejó de ir a los toros. También fue cuando reapareció mi tío Manolo. Entonces estábamos los dos ya en activo y mi padre lo pasó muy mal, sufría mucho y decidió de no ir a los toros. Yo creo que prácticamente nada más que va a ver una corrida al año, que es la corrida de su querido amigo don Eduardo Miura en Sevilla, y es la única corrida que ve. En la televisión sí, pero a los toros no va, porque sufre y lo pasa mal y entonces ha dejado prácticamente ir a los toros. Yo Manolo te lo hemos tenido. Tu tío Manolo se mueve mal, lo hemos tenido este año allí en Madrid, porque tu primo, el hijo de Manolo Vázquez, apodera a otro torero de dinastía, ¿no? A Chicuelo, el hijo de Rafael, el nieto de Manuel Jiménez Chicuelo. Y la verdad es que son distintos, ¿no? Manolo Vázquez y Pepe Luis Vázquez son distintos, ¿no? En su forma de desenvolverse en la vida, ¿no? Sí, son distintos. Son hermanos, pero totalmente distintos. Claro, pero no tiene nada que ver. Y ya hace 14 años, ¿no? Porque es que tu tío Manolo te dio la alternativa en Sevilla como pasa el tiempo, ¿no? Pues sí, fue el año 81, el domingo de la Resurrección, y claro, fue una corrida, como todos los toreros, tenemos la alternativa metida en la cabeza, en el corazón. Fue muy bonito aquello. Que Manolo me lo dio y Curro Romero me dio el testigo. Nada más y nada menos. Bueno, pues es muy diferente a los tiempos de hoy. Sí, completamente diferente, porque las figuras toreaban la Corea. Mira, ahora los que no son figuras, digamos, tan en segundo son los que las torean, son al revés, cambiaron los tiempos. En aquel entonces, pues, Luis era de Sevilla, toreaba todas las ferias, toreaba la Corea Miura. Y yo en Valencia toreaba la Corea Miura. Ibas a Bilbao, toreaba la Corea Miura. Ibas a Barcelona, toreaba la Corea Miura. Y no pasaba nada. Era una cosa ya, pues, programada sin grandes dificultades. Yo donde me escandalicé en una ocasión, que estaba en América, llevaba yo 3-4 años en América, y oí en la prensa que un torero que tenía entonces un cartel muy grande, que era Palomo Linares, pues en unos titulares sus apoderados dijeron: va a torear una corrida de Miura por primera vez. Y aquello parecía que era un acontecimiento. Y yo dije, bueno, ¿y esto? Si aquí lo toreamos todos los días, y no pasaba nada. O sea que todo ha cambiado. Todo. El toro, el torero, todo ha cambiado. Ha cambiado todo, ¿no? Para mí no para mal, pero todo ha cambiado. Pues, hombre, Algunas cosas para mal. Algunas cosas para mal. Algunas cosas para mal. Recuerdo Miura. Hoy, bueno, pues Miura ha mantenido, ¿no? Yo creo que lo más importante es la personalidad del toro de Miura. Aunque, bueno, pues a lo mejor hay veces que hay que irse adaptando al tiempo que corre, porque la verdad, como decía el maestro El Choni, ¿no? Antes no había pega ninguna. El maestro de su padre, Pepe Luis Vázquez, la mataba en Sevilla, la mató Rafael Ortega, la mató toda la figura del toreo. Y hoy, sin embargo, bueno, pues prácticamente los que matan la corrida de Miura, sobre todo en las plazas de importancia, y prácticamente donde lidia, siempre son plazas de primera categoría, Madrid, Sevilla, Pamplona, en Francia, en Bayona, en Bilbao, prácticamente son siempre los mismos, ¿no? Y cogemos el escalafón, 5 o 6 son siempre los que se reparten la divisa de Miura, y fíjate que aquí vive, pues quien ha sido quizás de los matadores de toros que más corridas de Miura ha despachado, ¿no? Francisco Ruiz Miguel. Pero en estos momentos son 5 o 6 matadores de toros los que prácticamente se apuntan. Y Pepe Luis Vázquez, la verdad que fue muy bonito aquella feria, ¿no? El gesto que tuvo de quizás en reconocimiento a la amistad que dio a su padre con don Eduardo y con toda la casa Miura, el matar también una corrida de Miura en la feria de Sevilla, que fue hace 3 años. El año 91 y el año 92. Después, sí, lo que pasa es que coincidió el año 91, coincidió con el 50 aniversario de haber lidiado Miura. la ganadería Sí, de don Eduardo. exactamente.
Fue bonito aquello, ¿no? ¿Lo pasaste bien? Pasa regular. Yo lo paso bien, pero hombre, ya después que había pasado bien. Hasta que pasó, pasé muchas partidas. Cuando decía Eduardo, el maestro Choni, que en aquella época pues no era novedad que una figura del toro se apuntara a la corrida de Miura. Hoy sí, hoy parece ser que cuando un torero de los que están arriba, de los que pueden escoger más, se apunta a una vez a lo largo de muchas temporadas una corrida de Miura, es todo un acontecimiento. El toro de Miura de aquella época, que te ha contado tu padre, que has visto por los libros, por todo, era diferente al toro de hoy, o sigue manteniendo esa misma personalidad. Una de las cosas yo creo que hoy tendría más diferencia sería el tamaño del toro de aquella época de Miura, ¿no? Hoy día el toro es mucho más grande en todos los sitios que el de Miura y el de todo. Pero yo creo que también era que también había menos ganadería, ¿no? Las ferias eran más cortas, ¿no? Y los toreros que toreamos muchas veces, aquí vemos el cartel, y aquí con 4 toreros hicieron la feria 5, si no me equivoco, y los 3 torearon la feria. Hay feria de Sevilla, que yo tengo cartel en mi casa, que con 4 toreros toreaban los 3 corridas de toros. Claro, si iba una de Miura, por los atendientes toreaban. Eso también era importante. Hoy día pues hay las ferias son mucho más amplias, y hay otra concesión del tipo como de estar delante del toro y concesión delante de la vida, ¿no? Y yo creo que ahora pues sí, muchas veces consideran, no lo sé, como diría, el ser figura, no torear a la vida. Bueno, no pasa nada. Nosotros seguimos aquí y lo siguen y esperemos que todos sigamos mientras más tiempo. Maestro Choni, ¿qué diferencia vio? Sé que bueno, pues la afición es tremenda, no puede reaparecer ya porque tiene problemas con la seguridad social. Pero la verdad que sigue la temporada, que veo en la Feria de Valencia, en Falla, en julio, en Madrid está toda la feria, en Sevilla, que sigue lo que a punto y hora como está el momento del mundo del toro. ¿Qué diferencia se podría decir o explicar a los aficionados entre el toro que mandabais de Miura en aquella época y el toro que sale hoy de Miura? Eduardo lo apuntaba, ¿no? El volumen sería distinto, ¿no? Pero las intenciones y la personalidad del toro eran las mismas que en el tiempo que los días de hoy. El toro de Miura, en una ocasión a mí en Valencia, me demostró que era muy listo. Me tocó un toro ensabanado, chorreado, porque ustedes tienen mucho verdugo. Chorreado un verdugo. Y yo nunca, de rodillas no me gustaba. De rodillas porque me parecía que eso no iba conmigo. Y ese día lo vi tan bueno, que dije, de rodillas. Y salí y le di 4 o 5 de rodillas y el toro pues era una babosa. Y ya tan bueno lo vi que me salí al centro del ruedo y dije, es lo que le voy a formar a este. Y solamente en la mirada vi que iba por mí. Miren ustedes las cosas tan diferentes. Un toro que va y viene, sin ninguna malicia, y de momento se queda mirando y le digo, vente para acá, en el centro del ruedo. Y en la vista dije, este viene a por mí. Y efectivamente, cuando yo ya estaba prevenido, cuando llegó a mi altura, yo le pego un salto para atrás que para que te cuento, las prisas. Y la gente que me había visto a mí de rodillas, con esa valentía del toro de Miura, y que de momento salgo corriendo, dice, bueno, pero usted la que se armó. La verdad es que no le pude dar ni uno más, porque me miraba las zapatillas, nada más. Y dije, pero caray, el segundo se lo dije a Vicente Barrera, que nunca lo he visto todos ustedes. Digo, Vicente, ¿qué listo eres? Digo, pero este es más listo, ¿eh? Hay una anécdota muy bonita, maestro, a mí me la contó, ¿no? Está grabado y está ahí. El maestro de esta tierra, Miguel Mateo Miguelín, una corrida de toros que mató de Miura en Valencia, y le salió un toro de eso acordándose de las patillas, ¿no? Y la verdad es que me decía el maestro a mí, dice, mira, tuve la mala suerte de pinchar al toro, y esa fue mi perdición, ¿no? Porque pinché al toro y después cada vez que yo iba a montar la espada, el toro no me miraba como un toro, me miraba como un hombre. Sabía que el que le quería hacer daño era yo. Sí. Es decir, porque después yo lo pinchaba otra vez al toro y mi hermano, Salvador, Antonio Duarte, andaban con el toro como un perro, allí, el toro sin problema. Y cada vez que yo montaba la espada, el toro me pegaba una mirada y que me voy a por ti, que me tocaron 2 avisos y menos mal que al final lo pude descabellar, ¿no? Pero la verdad, ¿qué diferencia se puede decir del toro de Miura? Porque diferencia hay, Eduardo, diferencia hay. Porque decía Pepe Luis que no lo pasó muy bien en Sevilla, pero yo creo que a mí me lo ha dicho el Fundi muchas veces, ¿no? Lo que están matando ahora la corrida de Miura, dice, cuando tú te veas anunciar una corrida de Miura, dice, de que te ves colgado en el cartel, dice, tu mente ya está en otra parte, vas con otra disposición a la plaza, que si es otra corrida,
Bueno, a lo mejor de las corridas de las ganaderías que son duras, ¿no? Pero si te ves anunciar con el toro de Miura, dices, vas de otra forma y llegas de otra manera a la cosa. Hombre, aquí, como saben por experiencia, nosotros no nos gusta hablar de los nuestros, ¿no? Ni darle, o sea, consideramos una cosa pasada. Indudablemente nosotros que estamos con ellos en el campo, pues, no sé, miran de otra manera, eso sí es verdad. Y ellos se acuerdan siempre de aquello de lo que le dejan mal hecho. Y entonces, automáticamente, si se lo vuelve a hacer, ya están, ¿cómo diría? Se dan cuenta, ¿no? Tienen cierta memoria, tienen memoria. Ellos guardan en su memoria las cosas y cuando vuelven a aparecer, pues muchas veces sacan la libreta y dicen que lo que hicieron a mí ya no me va a hacer nada. Y eso quizá una de las características que ellos tienen para acordarse, ¿no? Esa viveza y estar pendiente, cuando entran los cerrados nunca te pierden por la vista, siempre están pendientes de qué es lo que está haciendo. Entonces, esa es una de las características que se tenga que hacerse todo muy bien eso, para que ellos no aprendan y se den cuenta de que tú lo estás haciendo. Decíamos que el padre de Pepe Luis, el maestro Pepe Luis Vázquez, siempre ha sido, bueno, pues, un matador de toros muy unido en todos los conceptos, en la casa de Miura. ¿Qué ha significado Pepe Luis Vázquez en la ganadería de Miura? Hombre, pues, Pepe Luis padre, pues para mi padre todo. Mi padre debutó en el año 41 como ganadero y Pepe Luis padre debutó como matador de toros con mi padre, un cartel. Pepe Luis Medina, Manolete y Pepe Luis. Y desde entonces han estado unidos, pues, hasta ahora, incluso más. Mi padre, si sale a algún sitio, llama a Pepe, ¿vas? Sí, pues entonces, bueno, que tú no vas, yo tampoco voy a decir que no. Ya una amistad personal enorme que tienen, y un cariño y un aprecio que se tienen impresionante. Tanto mi padre como Pepe, pues, tuvieron una licencia. De menos cuando no se ven los tentaderos como últimamente mi padre, pues no puedo. Pero me imagino que tú seguirás, lógicamente, yendo a presentar a la casa de Miura. Siempre, todos los años, ya de tradición familiar, desde que empecé a torear, pues fui con mi padre y ya pues no me pierdo ningún intento de Roberto de los años. ¿Cómo son los tentaderos, los de Miura? Porque muchos aficionados no han estado los de Miura. Son diferentes cuando vas a tentar a lo mejor a los de Cubero, a los del Conde de la Maza. ¿Va uno también predispuesto de otra forma? Pues son diferentes porque las condiciones de esta ganadería, pues como tenía comentado Eduardo, son distintas. Pero hombre, yo ya que he ido allí a tentar muchas veces, pues voy con relativa tranquilidad porque sé que suelen salir las vacas por lo menos de salida bastante obedientes y se suelen parar con bastante facilidad. Ya después, durante la lidia, pues desarrollan el sentido algunas, otras salen extraordinarias, otras salen bravísimas. Y yo sí te puedo decir que es un tentadero interesantísimo, distinto por las condiciones de estos animales, en el que en una misma tarde pues puede salir una vaca bravísima, otra excepcional, otra lista. En fin, yo creo que la variedad está al gusto, por eso es una ganadería única. Tú te apuntas todos los años cuando te llaman, ahí estás ya preparado con la muleta y el capote allí en Zahariche. ¿Pero te vas a apuntar a otra corrida o puede...? No me importaría, no sé, después de la última que maté del año 92, pues no se había interesado, pero en fin, por mí no tengo inconveniente y de hecho me gustaría, antes de acabar mi carrera, pues volver a matar otra corrida de Sevilla. Bueno, creo que es en Sevilla, sobre todo. No, bueno, sí, en Sevilla o en otro sitio, no me importa. No te importa. El maestro, aquí no le importa lo que Luis Vázquez anunciarse con una de Miura, ¿no? Maestro, ¿usted se acuerda de la perseverancia de la plaza de Las Palomas? ¿La conoce, la nueva? No la conoce. Y de la perseverancia, ¿qué recuerdo tiene? Una plaza muy torera, muy bonita, una solera. ¿Qué recuerdos tiene de aquella plaza? Francamente, prefiero la Sí. no la recuerdo. Esta mañana tenía que pasar y Está muy cerquita, estaba entonces en el centro de la Retira. no era de mucha capacidad, ¿verdad? Era pequeña. Entonces, cuando usted todavía no tenía Calderón todavía. Exacto. Porque me acuerdo que tenía muy buenos amigos y prácticamente hablaba con ellos desde Ruedas. Desde el ruedo. Esa plaza tenía, bueno, más calor, ¿no? El Calderón quizás le quita, ¿no? Más entrañable, ¿no? Más entrañable. Estaba en casa. Estará usted aquí en la Feria de la Retira, me imagino, ¿no? Porque usted tiene parte de culpa, ¿no? De un novillero español, de sobrino de Vitorino Martín, de Galapagar,
José Tomás, que ya todavía que lo han visto aquí en Algeciras y que lo apodera además la empresa de Algeciras, no lo apodera Emilio Miranda. Este chaval va a torear de nuevo en la Feria de Algeciras, lo ha visto usted hace 2 días en Granada, ¿no? Donde ha estado realmente soberbio, ¿no? Yo creo que es un muchacho, yo lo conozco desde que nació, porque su abuelo era amigo mío desde hace 50 años. Y el padre de este chico, mi hijo el mayor, pues jugaban al fútbol. Y este chiquito a los 8 o 10 años ya empezó a tener deseos de jugar al toro. Y como allí en la parte esta de Galapagar hay muchas ganaderías de segunda, pues el chaval iba y pues, se ponía por delante y decía yo, este chavalín nos va a dar disgustos. Efectivamente, se ha hecho un hombre y yo creo que va a ser una máxima figura del toreo. Ayer toreó en Granada, le pinchó el primer toro sin le cortar las 2 orejas. Y al otro se la cortó, que no era nada fácil, y se la cortó también. O sea, ayer podría haber salido por la puerta grande. Los chicos también, el chico del criado también se le fue una orejita que también podría haber sido. Y luego la torea en Francia, ustedes, yo lo vi el día que toreaste, no lo vi. Yo tampoco lo vi. Pero me dijeron que había sido una de las mejores tardes. Dije, ¿qué es la que te has perdido, compañero? Digo, ¿por qué? Digo, pues que ha estado enorme. Que no veas tú en esas Algeciras cómo bramaba la gente viendo el chaval. Es un muchachito, yo creo, que yo siempre afino mucho, que es un fuerasero. Un chiquito que va a ser una gran figura del toreo. Pues me imagino que estará usted aquí en la Feria de Algeciras y conocerá ya las palomas, ¿no? Y Sí, por supuesto, y a mí me sigue a muchos sitios. ¿Dónde va, pues? lo ha seguido por todos los sitios. Aparte que antes de que él empezara, así, a hablar en serio, pues a mí siempre me ha gustado ir pues, a las ferias y a vivir lo que yo he sentido, el ser torero, ¿no? He sido torero y es lo que me queda. Todo lo contrario me lo pasa el padre de Pepe Luis. Que él se refugia en casa. Yo no, yo en casa no duro nada más que a la hora de comer. Siempre voy por ahí a ver qué es lo que veo de todos. Eso es lo que me encanta. No, sí, es verdad, porque yo lo puedo... Igual que están prácticamente en todas las ferias importantes de España, ahí va Jaime Marco Archón y se lo encuentra en cualquier plaza y sobre todo en su Valencia. En su Valencia hay que ver la cantidad. Anoche teníamos aquí a Francisco Barrio Arturia, el director de la escuela, y a Pepe Bresol, diputado, y la verdad es que no paráis de parir toreros, ¿no? En Valencia. Qué cantera, ¿no? Hay también unos buenos toreros. El Ponce creo yo que es un fuera serio. Sí. Le funciona la cabeza. Bueno, y el Barrera todavía no está cuajado. Pero, ¿ustedes lo han visto por aquí? No, aquí no lo he visto en Valencia, lo he visto en Valencia. Pero aquí la ven, ¿no? Estuve aquí el año pasado en Oviedo. Tiene también una personalidad muy acusada. Bueno, pues yo no sé si queréis añadir algo más, Eduardo, Pepe Luis. Tu hermano Toto habla más que tú. ¿Menos que tú? No, no es. Bueno, la próxima, ¿dónde? Pamplona. Pamplona. La Manda y Manzanares. Me ha mandado también. Poniéndolo en mi casa, en una feria en Sevilla, y yo creo que muchas veces los toreros de esta categoría no la pagan, muchas veces porque no se la proponen, están capacitados. Aquí yo pienso que están capacitados, solo lo que pasa es que son, como diría, posturas preconcebidas, como la mato. No la mato, pero la pueden matar perfectamente, porque si están ahí adelante por ahí, y nadie le regala a nadie que la tenga. Yo en eso soy muy pragmático. Y pienso que ellos están capacitados. Cualquiera delante del campo de los 10 primeros puede matar un error. Más o menos, como diría, inclusive, según se da el otro. Porque aquí hay que colaborar. Porque el toro diga que no, ya puede ser Belmonte y José Víctor resucitado, que esto no sabe. Pero vamos, yo soy, siempre pienso que cualquier torero de Calafón está preparado para matar un error. Que no lo quiera matar, eso es otra postura. Lo que es Campuzano, Daniel Silvestre, El mexicano. y Miguel Rubén. Un mexicano de nuevo con una viuda. Bueno, en Madrid mató a la escolar, Alejandro y no, que tampoco la banca. No salió bueno en el corrido, ¿no? Yo no quiero decir nada, yo he visto todo mucho. Pero que está aquí a la izquierda mía, que muchas ganaderías de esas que dicen comerciales que si llegaran a elegir por figura, también hay mucha gente en la plaza. Lo que pasa es que está muy cambiado, Eduardo. Como decía el maestro, desafortunadamente está muy cambiado y prácticamente siempre están los mismos con las mismas y habría que abrir un poquito la baraja y
y que después tomando otro aire, ¿no? La fiesta, porque la verdad es que está muy reiterativa muchas veces, ¿no? Muchos carteles. El caso de Pepe Luis Vázquez, ¿no? Que bueno, pues un torero que torea poco, no lo han puesto este año en su tierra, en Sevilla, ¿no? Bueno, que nadie lo entendía aquello, que no torearas en tu tierra, has ido a Madrid una tarde sola, ¿no? Que eso es muy difícil y complicado, ¿no? Y además con el vendaval que hace aquella tarde en Madrid. La verdad es que tuviste un primer toro, Pepe Luis, bueno, pues medio potable, ¿no? El toro de Cubero. Pero el viento no... Se dejaba, pero era imposible. En Madrid como si no hubiera nada, encima viento. Claro, es lo peor, es lo peor. Todo el mundo estaba más allí. Nos dejó con la miel en los labios. Le dio 2 lances y una media y después 2 muletazos. Pues dijimos, bueno, pues otra vez será, ¿no? ¿Va a volver? Paciente, yo creo que sí. Va a volver ahora, ¿no? Además, Madrid te quiere mucho, ¿eh? Él ha salido a hombro, ¿sabes lo que es abrir la puerta grande, ¿no? He tenido bastante suerte y todavía los cuatro. Donde has toreado muy poquito ha sido una Algeciras, Pepe Luis. La perseverancia, no llegaste a conocerla. No sé, ¿la conociste de niño? No llegaste nunca a verla. Sí has toreado las Colombias. Sí, he toreado yo creo que 2 veces, para de Noviembre, con el Pastor. En Novillero, que fue una novilla muy bonita, con Paco Ojeda y sí, Paco Ojeda. de éxito, no sé si fue el Mango. El Mangui. El Mangui no me acuerdo, pero el Paco Ojeda fue el día que estuvo tremendamente bien. De aquí salió para la alternativa, fue el año 79. Año 79. Sí. Y está deseando, ¿no? De volver a las Palomas, ¿no? Porque ya no eres un niño, bueno, tampoco eres un hombre mayor. Pepe Luis, hace 14 años que tomaste la alternativa, pero prácticamente eres un chaval todavía. A mantener un medio bien. En Sevilla te quieren, eso está claro. Los Vázquez es un nombre emblemático en Sevilla. Sí, efectivamente. Bueno, yo soy un torero que en fin, que estoy aquí porque es lo que siento, es mi vida, es mi profesión y todavía pues me encuentro con facultades y con ilusión para seguir activo. Entonces, aunque sea poquito, porque la situación está así, el momento ahora es difícil, sobre todo para los toreros del corte. Ahora mismo yo creo que en la vida, todos estamos pasando una época, una etapa más de cantidad que de calidad, todos los órdenes, ¿no? Y en mi caso pues también, sobre todo con el tipo de toro también que comentaba antes Eduardo, tan grande y tan parado, tan gordo, que para la forma, para mi característica y para mi manera, pues es muy complicado, y si salen pocos toros que vayan y vengan para poder hacer el torero. En fin, son un cúmulo de circunstancias que yo las asumo. Yo no me quejo de nada, al contrario, y gracias a Dios todos los días por haber sido consciente sobre todo, que es lo más hermoso, lo más grande que puede ser una persona. Y entonces estoy aquí, toreo todos los años mis festejitos y con eso jugamos por tanto Luisanillo. ¿Y el padre qué dice? Mi padre que me quite ya. Que te quite ya, ¿no? Para no sufrir, ¿no? Sufre mucho, ¿no? Sí, no pasa. No pasa nada. Maestro, ¿qué recuerdo tienes del padre, de Pepe Luis, del Rubio de San Bernardo? Pues era un hombre muy modélico, no fumaba, no bebía, pasaba como a mí. Y el tipo tampoco fuma, Pepe Luis no fuma, ¿no? Y algunas que otras tardes que coincidíamos, pues era un domingo, llegábamos el sábado al lugar de la corrida, pues nos íbamos al cine, él y yo. Pero ¿saben ustedes a qué? A olvidarse del cartel de mañana. Pero eso sí era de Miura, ¿no? Pero eso sí era de Miura. Bueno. Es que entonces no había televisión, no había tantas impresiones. No, no había vídeo, no había nada, claro. Oye tú, vámonos al cine así, te distraes y no te acuerdas que estás colgado para mañana. Yo recuerdo una frase, maestro, cuando ha dicho lo que no había vídeo y era distinto la vida de los toreros. Me lo decía una vez el maestro Ordóñez, ¿no? Me preguntaba, ¿de dónde se aprende? Y donde se aprende de verdad en los coches de cuadrilla, ¿no? Hoy los matadores prácticamente no viajan con la cuadrilla, el matador va en avión, la cuadrilla viaja sola, prácticamente se ven a la hora de cuando llegan del apartado, 10 minutos y después en la plaza ya. Y eso repercute, pero se ha visto en Madrid este año esa falta de sincronización que hay, ¿no? Sobre todo en el tercio de vara, que allí cada uno hace lo que le da la gana. Decía Manolo Lozano este año, decía, el matador de toros en el ruedo tiene que ser el caudillo, decía.
una palabra no, bueno, precisamente, esto no lo sabe, tiene que ser el caudillo, el que mande, que hay un matador de toros prácticamente, muy poquitos son los que mandan en el ruedo. Se habla menos de toros, se convive menos con las cuadrillas que antes se viajaba siempre. Junto yo de hecho, vamos, pero poco que viajo, lo viajo con ellos. Claro. Lo que me gusta y además que son los que después pues, van a estar contigo en la plaza y hay que estar, hombre, pues, muy... Conviviendo y hablando de todo. Exactamente, que sincronizar con ellos y entendernos muy bien. Y además que está feo eso de pegar voces, de chillar, de hablar. Y hay que llegar a un entendimiento en que casi con los ojos, con la vista, con la mirada, pues te entiendan, que eso es lo bonito. Maestro, usted con la mirada me imagino que lo entendía, ¿no? Por supuesto. Ahora yo insulo mucho a los toreros de ahora porque ves los apoderados por un lado y los banderillos por otro, desde el jugadero, dale. Pónsela, quítasela, crúzate, ¿no? En nuestra época ni a tu padre a mí se les ocurría ni a mi no se les ocurría. Mi padre Porque pasó, mi padre se enfada. ya una palabra más alta que otra, nada más le mirabas así y el tío ya ni cantaba los picos ya ni volvía. Ya les decía, venga, vete por aquí, ya no. Nada, con la mirada solamente. Claro. Y ahora hay una cantidad de voces. Vuelve loco, ¿eh? Vamos, estos son consejos. ¿Qué consejos? El que está delante del toro es el que tiene que resolver la papeleta. Además no oye nada, y ya. Cuando está con la espada de la muleta, Claro. no oye lo que te están diciendo. No molesto, vamos, yo lo veo molesto. Yo soy profesional, no, pero es que además están, diríamos, desmereciendo al torero. Porque si le está dando consejos un tío que es matador de toros, ya para qué le vas a decir que lo que hace. Muchas veces te sorprende. Es una cosa muy fea, yo lo veo muy feo. Yo el último matador de toros que recuerdo en esta época, que ya no está en activo, que era un torero que mandaba y tenía autoridad y con la, como decía el maestro Choni y Pepe Ruiz, con la mirada indicaba cada uno lo tenía que hacer, era Roberto Domínguez. El último que recuerdo de esta época era Manzanares, ¿no? También mantiene y tampoco, aunque también se ponen en el burladero y empiezan a decirle cosas, ¿no? Pero sobre todo en la lidia, durante la lidia, con la mirada, sabe cada uno lo que tiene que hacer, ¿no? Este año hemos visto, por ejemplo, bueno, pues, desde luego situaciones grotescas, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ser el matador de toros y su cuadrilla, pero bueno, Y son cosas modernas. los tiempos cambian, ¿no? Cambian algunas cosas, como decía el maestro, para más, ¿no? Bueno, pues maestro, usted sabe mucho aquí en Algeciras, ¿no? ¿Eh? La feria va a estar. Sí, por supuesto, para ti torero, Toreando torero. Bueno, pues Jesús, no sé si querías añadir algo antes de pasar el micrófono a Sí, yo creo que te refieres a la piedra de monte. Pues yo creo que en una de las entrevistas que entrevista Rafael Belmonte ayer en Sevilla, él había manifestado, el mismo Juan Belmonte, que ese era su monumento preferido. De forma que, curiosamente, es una caricatura de José Román, que la pintó en el año 14, después ha sido restaurada, ya tiene alrededor de 80 años, pero que milagrosamente, desde la intemperie, se ha ido conservando. Lo dijo la restauración de Ramón Puyol. Y como punto de referencia, decía tú tranquilo, es una cosa mágica, ¿no? Porque trazar esa línea imaginaria del viajero, yo creo que es más encanto, más no puede tener. Curiosamente, José Román creo que ha sido el mejor caricaturista que ha tenido. Al menos él estaba más satisfecho de toda la cantidad de caricaturas que habían hecho. Él lo miraba, tenía un miramiento muy para atrás, miraba como una rana. Curiosamente, antes que pintara la piedra, Román, Felipe Sazone, un poeta bastante importante, le llamó una rana vestida de luces. Ya era una cosa, una historia de lo que iba a ser la renombrada conocida piedra del monte. Y yo creo que es un monumento natural, desde luego no puede ser más natural porque está pintado una laja natural en la sierra, el monte. Yo creo que eso ya por sí encierra un grado de sentimentalidad en la historia entrañable o la historia de Sevilla bastante determinante de Algeciras bastante importante. La piedra estaba situada, maestro, camino de Tarifa, subiendo hacia Pelayo, todo José Román, una encina de Algeciras, y ha hecho mucho tiempo, después se trasladó a la Plaza de Toros y ha vuelto de nuevo a la barriada de Pelayo. Otra vez se ha cambiado, por motivo de la carretera. Usted conocía a Belmonte, lógicamente. Esa es la pregunta que yo le quería hacer a los años. Usted llegó a ver a Belmonte en el Tadero o en festivales, no llegó usted a ver nunca, ¿verdad? Pero hablar con él, sí.
el matador de todos, ¿no? Rafael. Pusieron en el palco donde estaba Rafael y fue la vez. Era otro personaje. ¿Y qué opinión tiene usted sobre Juan Belmonte? ¿Qué opinión tiene usted sobre Juan Belmonte? Pues hombre, era un hombre de pocas palabras, ¿eh? No hablar. Yo ese día, pues, para mí era un dios, ¿no? Sí. Pero entonces era una tarde de todo, como se dice. Respecto, no, hombre, nada más, nada. Maestro, Maestro, me gustaría que nos contara, porque eso fue un hecho muy importante en su vida, ¿no? En el Día de la Alternativa en su tierra, en Valencia, de manos de Manuel Rodríguez Manolete, ¿no? Usted ha dicho que fue de las pocas veces que vio sonreír o reírse a Manolete, ¿no? Aquella tarde en Valencia. ¿Cómo fue aquello? Cuando se tramó el darme la alternativa, pues se iba a dar en Valencia, por supuesto, porque era de allí. Y entonces se hizo el primer cartel, iba a ser Vicente Barreras. Pero esto fue ya en marzo, se tramaba en el mes de marzo. Pero Vicente Barreras tuvo un percance, un toro le rompió 4 costillas y él dijo, ya no me retiro. Y Jaime, búscate otro porque yo ya para septiembre no tengo alternativa, yo ya me quito de eso. Entonces, posteriormente, ya cuando se acercó la fecha, pues me la iba a dar Carlos Arruzán, que yo no tenía amistad tampoco con Carlos Arruzán. Y también tuvo un percance y 15 días antes de salir el cartel, pues deprisa y corriendo, se hizo la composición con el andaluz que se estaba ya fijo en el cartel, Manolo Álvarez, gran amigo mío, y un gran torero también. Y se sugirió que fuera Manolete, que esa fecha no la tenía firmada, le toreaba en Zaragoza el 12, el 13, y el 15 estaba libre, entonces vino a darme la alternativa. Y el hecho fue que cuando Manolete vino a torear a Valencia en los años 40, la primera vez, pues vino con cierta fama, pero que allí en Valencia no acabó de entender, sobre todo mis paisanos eran un poquito brutos. Y yo cuando vi a este hombre, dije, este es un señor fuera serio, por supuesto. Entonces, después de las corridas de toros o novilladas, en la plaza de toros, se hacían unos coloquios de los aficionados y hablaban. Y yo, pues, aun siendo un aprendiz en aquel entonces, pues yo era manoletista. Y se dieron cuenta que yo lo defendía, porque este, bueno, pues ha estado... un hombre, ustedes tienen que ver la trayectoria de este hombre. Este hombre no ha estado bien esta tarde, pero yo lo he visto por encima de los toros, como lo ha tocado, ¿no? Y así sucesivamente, cuando vino la segunda o tercera vez, la triunfó, y entonces todo el mundo, sí, por ahí, fíjate que yo decía, ahora es cuando habláis bien de Manolete, pero hasta ahora no habéis hablado, siempre detractores y tal. Y a mí me tacharon de manoletista. Efectivamente tenían verdadera yo devoción por este señor, por este hombre. El día de la alternativa, pues yo no lo había tratado nunca, por supuesto. A la hora de darme los trastes, me da la muleta y me dice, chaval, tengo mucho gusto de darte la alternativa. Y dice, pero con más placer porque sé que tú eres un gran manoletista. Y dice, ¿cómo lo sabe? Y es que había un gran aficionado en Valencia que era íntimo de él. Como yo me peleaba desde un principio, cuando era chaval, pues se lo comunicó. Y el hombre, pues al decírmelo, a mí me sorprendió y se echó a reír, porque dice, estoy sorprendido. Y la gente, al ver que Manolete se ría, que no se ría nunca, dice, ay, ¿qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho? Fíjate cómo se están riendo. Me abrazó muy cariñosamente el hombre, y yo pues también me sorprendí, por supuesto. Y esa fue la anécdota de ese día. Muy bonito, ¿no? Yo creo que se me queda para la historia y para el recuerdo, ¿no? Las pocas veces que por lo menos vieron en Valencia a reírse a Manolete. Esa tarde se les orejaron 5 toros. Y luego yo no fui a verlos cuando me sospechó este amigo mío, ¿no? Llegué a saludar a tu padrino, digo, sí, no lo conozco. Bueno, otro día cuando venga. Y dice, ¿quieres saber lo que me ha dicho de ti? Y digo, bueno, pues no sé, a ver. Y dice, bueno, pues mira, le he preguntado, ¿qué te ha parecido tu ahijado? Y me dijo así con ese acento cordobés, y dice, lo mejor que se ha hecho esta tarde lo ha hecho ese chaval. Y era verdad, ya toreado un toro con el capote
maravillosamente, que creo que es la única vez que lo he podido parar también. Entonces sorprendió la cosa y eso que él dijo que yo ya estaba muy bien. Muy bien, don Jaime. Pero tu padre sí toreó muchas veces con Manolete, ¿no? Sí, Muchas veces. ¿Qué recuerdo tiene? ¿Te ha contado él? ellos tuvieron además, yo creo que una gran amistad, porque se veían en el campo, se veían a veces cuando entrenaban, y yo creo que convivieron, llegaron a convivir mucho juntos. Entonces mi padre le tenía una gran admiración, un gran afecto, ya no solo como torero, lo admiraba, sino como persona. Él lo quería mucho y decía siempre que era todo un señor, un caballero, que era mejor estar con él. Muy bien, muy bonito. Bueno, pues pasamos el micrófono, ¿no? Porque me imagino que muchos aficionados tendrán algunas inquietudes. Sí, breve. Aprovechando que tenemos aquí al maestro Johnny y tomando el hilo de la conversación que decía en su cuesta sobre Felipe Sazone y lo que Monte era una rana de Ciudad del Torero, pues hay una anécdota muy curiosa y que sucede concretamente en la tierra del maestro, en Valencia. En 1912, cuando Belmonte torea por primera vez de novillero en Valencia, y una crítica que hace Olegario Silva, que era un comentarista de la revista Liberal de Valencia, describe que dice: va este torero entre alambres, tiene un hombro más alto que otro, anda de estatura como nuestro correligionario Cervera y me quedo corto. Se gasta una boca como para cogerse de un bostezo todos los miles de espectadores que caben en la plaza. Y su mirada, muy inteligente, es tan triste que parece el pobre chico que pide permiso para caminar y para andar por el mundo. Pues bien, hablando de la rana vestida de verde, este Olegario Silva cuenta que cuando torea como novillero por primera vez, el 26 de mayo de 1912, Belmonte torea con el traje de una cupletita. Y hay una conversación entre estas dos personas que la encarna Manuel Barrio en un libro, haciéndolo como una introducción hacia una película sobre Belmonte. Es lo que en la terraza de la pensión donde se hospedaban comentan, hablan entre los dos, la cupletita de Belmonte. Pregunta Belmonte: yo no sé si tienes el dominio en el cuerpo, pero lo que en los ojos son muy inferiores. La cupletita: ¿todavía tienes ganas de broma? No lo creas, mañana toreo y no sé dónde voy a sacar dinero para alquilar traje. La cupletita: es diferente de ser vestirse de torero como tú vas a hacer mañana a vestirse todas las noches para cantar como yo lo hago. ¿Cómo? ¿Tú cantas vestido de torero? Sí, con un traje muy bonito, por cierto. Y se podría ver ese traje y toreo con ese traje. Que Valencia, maestro, Valencia fue la plaza que encontró a Juan Belmonte, ¿no? En Sevilla, su primera aparición en Sevilla le negaron el pan y la sal, fue en Valencia donde rompió Juan Belmonte de novillero, ¿no? Y se equivocaba con él, y se equivocó fue el maestro, ¿no? Otro cordobés, Guerrita, ¿no? Sobre esa frase hay En Barcelona, ¿no? Sí, pero hay mucho, es una frase que es bastante discutible, que se necesita un... Dice que dijo Guerrita, ¿no? Lo que dijo Guerrita, que quiera ver lo que se aligere, ¿no? Pero no lo decía como se ha interpretado siempre, como que lo iba a matar un toro, sino porque iba a cambiar su forma de torear como siempre. O sea, que se presta una doble interpretación. Sí, no, se cogió por la parte quizás más, sí, pero tiene una más doble, morbosa, ¿no? Del tema. Sí, tiene una doble interpretación. Muy bien. ¿Usted va a leer el libro, maestro, no? Sí, seguro. Vas a englosar su biblioteca, que es muy amplia. Bueno, pues pasamos el micrófono a una pregunta para cualquiera de los componentes de la mesa o un comentario en torno a esta jornada que hemos tenido hoy, los 50 años de la Feria del Pandero, con Jaime Marco El Choni, que torea aquella feria en Algeciras, la ganadería de Miura, que también estuvo presente, con Juan Vázquez. ¿Tenemos el micrófono por aquí? Sí. Una cosa importante. ¿Sí? Sí, buenas noches. No suena. Un momentito. A ver si ponemos el micrófono en orden. El sonido es que no nos llega. El sonido no nos llega. Lo digo porque como somos hombres de radio, la noticia está ahí servida. Con 6 naturales se ha llevado una oreja. ¿Quién ha sido? ¿Muñoz? Todo viene al caso de que, señores, estamos asistiendo a los toros. Hoy se está viendo más cantidad que calidad. Pero la verdad es que cuando un torero de estas características llega y hace ese sentimiento, el público se vuelca con 2 o 3 fases. Yo no sé si, la verdad, si se acuerdan en Madrid esa tarde,
de otras cosas que las dos. El cordobés le decía a Rafael Ortega de torero como usted, está muy bien, ¿no, maestro? Pero otro torero, ¿no, maestro? Importante, ¿no? Yo asistí la tarde, vamos, todas las corridas de Madrid, por supuesto. La tarde de Pepe Ruiz, pues efectivamente, no se habló cuando se salía de la plaza, no se hablaba más que de la media. 6, 10 o 6, 7 detalles del joven Pepe Ruiz. Sí, es verdad. O sea, eso fue, no, de veras, mis amigos, porque, bueno, esta tarde no he visto algo. Sí, el Vázquez que le ha pegado 5 o 6 latigazos que nos ha dejado ya con eso es mejor. Normal, mucho aire, eso es lo peor que pueda pasarle a un torero, pero si salimos de la plaza, hablamos nada más que de lo que había visto. Que había sido muy poco, ¿no? Pero ya sales satisfecho, que es lo que te gusta ver. Cosas que te quedan grabadas. Y además, muchas cantidades y que no te queda nada, pues eso es imposible. Es verdad, porque estaba que tener empate de la parte, ¿no? La gente se acordaba de los 2 capotazos en la media y 3 puletazos o 4 en la trincherilla. No hay que darlo, ¿no? Antes toreros que se quedan en son grabados con carteles. La verdad. ¿Hay otra pregunta? Sí. Buenas noches. Perdón, que tenemos el micrófono allí. Sí. Ahora lo pasa. Sí, vamos. Un par de preguntas, breves. Yo tenía entendido que venía hoy aquí Miguel Dominguín. Sí. Y me hubiera gustado, desde luego, contar con su presencia para hacer la pregunta que quiero formular ahora. Si está presente el hijo de Gardero. Eran peleas. Iba la gente y compraban según el torero que era. Era una verdadera locura aquello de los del Tino y Patorro en aquel entonces. Francisco Antón Patorro, ¿no? Sí. Vicente Bravo el Tino. Duró poco, esa es la verdad que duró poco. Ahora está de asesor en la Plaza de Toros. Sí. El Tino está en Alicante de asesor. Bueno, pues Eduardo no estaba en Linares y a ver si ahora dicen los ganaderos que no son fiables las medidas para detectar el afeitado. No, pero Miguel no dijo nada de eso. Eso ha habido siempre. Mi padre nunca me ha comentado nada. Yo en aquella época yo ya vivía en el año 47, en el año 45. Tenía 3 años de edad. En el 47 sí. Y yo en mi casa pues han dicho muchos rumores. Que yo sepa no había absolutamente nada de eso. No porque no se pudiera hacer, sino porque mi padre estaba prohibido y no lo consentía. Mi padre no le pidieron nada, también dijeron que estaba por un sitio. Ha habido muchos rumores de eso, no ha habido absolutamente nada de todo falso. Bueno, si quiera decir, si quiero creer, aún, bueno, pero vamos, yo estoy seguro que en aquel momento no hubo ningún tipo de manipulación fraudulenta. Esto forma parte de la leyenda, ¿no? Se dicen tantas cosas cuando ocurren. No, se dicen muchas cosas, y se cuentan, y se hablan, y hablan de oídas, porque hay un señor que dijo una vez que le había dicho Domingo, el cual no lo puede decir porque el pobre está muerto. Y el señor al que se lo dijo estaba allí presente y dijo que era mentira porque Domingo ese día no estaba allí porque estaba con el otro. Yo no le doy importancia, no me es desagradable porque además era desagradable por lo que pasó, ¿no? Fuera por la muerte de Manolito. Y después, pues, que ahora dicen que si el toro estaba o no estaba yo, o sea, yo no sé que el hombre se murió y así están ahora dándole la, como diría, mareando la vida a la política, porque si el toro estaba, no estaba, yo sé que el toro no estaba y eso. Porque es verdad, Eduardo, que había una competencia fuerte en aquellos momentos. Y hay una anécdota, ¿no? Eso sí es verdad, porque no sé si fue en Linares o en otra plaza, en un hotel, se le olvidó el mozo de espada a la castañeta de Luis Miguel y fueron a pedirse al mozo de espada de Manolete. El mozo de espada le consultó a Manolete. Ellos que han venido que recibieron un añadido. Y bueno, déjale una que se ponga algo de torero. Mucho digo, que tenga algo de torero. Eso sí es verdad. También puede formar parte de la leyenda, ¿no? Puede ser. Pero forma parte de esa leyenda de tantos dichos que a lo largo de la historia se ha ido tejiendo. El mundo del toro tiene se presta mucha leyenda y a mucha sucedido, se puede decir. Yo lo único que sé es que Luis Miguel venía reando de verdad, ¿no? Y Manolete por los empujones los notaban, ¿no? Los que estaban en aquella época los notaban. No era, no deja usted pasar, sino yo me va a dejar pasar porque yo empujar de esa. Y eso se notaba. Manolete pues no tenía, Manolete buscaba que iba al torero, cuando llegaba arriba al público por cada vez, y más obviamente los hombres como hombres que son buenos. Duele, sienten un poco la injusticia que hacen, pero es lo único que Pues muchas gracias, Eduardo. Tenemos otra pregunta aquí. No, sí, yo buenas tengo noches. una pregunta. Buenas noches. Yo lo que pasa es que no recuerdo la fecha exacta. Sería otro año. El año 48. No, yo no he dicho que sea ese año. No, digo que por aquellos años. Sí. Sí. Y es un hecho excepcional, insólito, que en una feria se den 2 carteles con igual.
mayoría eran diferentes y me parece que una de ellas era esta primera. Sí, pues claro, el año 45 lo tenemos aquí y fueron diferentes los tres carteles. Repitieron Pepe Luis Vázquez, repitió Pepe Luis Merida. No, pues si yo no digo que sea en el año 45, digo que por aquellos años. Era muy frecuente también, ya comentaba Eduardo, lo comentábamos antes, ¿no? Que antes muchas ferias, bueno, pues para torear 60 70 corridas de toros, cuando no se daban tantas corridas de toros, ni en tantos pueblos como hoy ni corridas de toros, había que torear en las ferias importantes o menos importantes, pero que eran ferias, las figuras toreaban 3, 4 tardes, depende de los festejos que se dieran en cada caso, pero la verdad es que llegamos a una feria de Bilbao y tu padre toreaba 3 tardes y en Madrid si había 10 corridas en San Isidro, pues toreaban 4 tardes, ¿no? O sea que yo recuerdo, fíjate, ¿no? Hay una anécdota, porque el maestro de esta tierra no pudo confirmar la alternativa. En el año 59, Miguelín, que va a confirmar la alternativa a San Isidro, tuvo el percance de Antenarle, que le paró, le frenó la carrera, pero ese año que había tomado la alternativa en septiembre del 58 en Murcia, y iba a confirmar en San Isidro el 59 en Madrid. Entonces, aquel San Isidro, fíjate la diferencia con hoy, ¿no? Había 9 corridas de toros, y de las 9 corridas de toros, 3 tardes estaba Miguel Mateo Miguelín. La confirmación que era con tu padre y tu tío, Pepe Luis Vázquez y Manolo Vázquez, y la confirmación de alternativa de Miguelín, y 2 tardes más, ¿no? Y no pudo torear porque le partió la pierna a un toro en Arles, ¿no? Y la verdad que es la diferencia, de 9 corridas de toros, oye, pues quien estaba empujando en aquel momento, en un torero que venía con fuerza de la alternativa, estaba colocado 3 tardes. Es lo que decía Eduardo, la diferencia que hay hoy, ¿no? Fíjate en Madrid que hay 28, ha habido 23 corridas de toros, y bueno, pues las figuras han ido 2 tardes y casi por compromiso, ¿no? Si pudieran ir a una, iban a una. Y cuanto antes pasen por ahí, mejor, ¿no? Esa es la diferencia. En Algeciras, que era una feria de 3, 4 corridas de toros, pues los que estaban en figura en aquel momento, pues venían 2 y 3 tardes. Juan Belmonte y Joselito y después todas las figuras que estaban en aquella época. La primera San Isidro que se confeccionó en Madrid hubo más que 4 corridas de toros. Sí, el año 47. Sí. Y esas 4 corridas de toros, toré yo 2, Pepín 2, tu padre 2, y íbamos a 2. Eso quiere decirse que se toreaban las 4 corridas de toros con los 6 o 7 toreros que estaban en aquel entonces. Cuando dicen que antes toreaban también la figura de 80 corridas de toros, 70, pero ¿dónde las toreaban? Sí, ¿dónde las toreaban? Claro. Los medios de comunicación no eran como hoy, tienen que hacer la feria todo a hacer en feria. Claro. Era una feria y toreaban todo. Era todo, siempre era otro. Este año, ¿sabes lo que decía Emilio Muñoz en Sevilla? Tuvimos un día en el programa en la radio en el hotel, después de la primera corrida de toro en Sevilla, el día que cortó la Emilio. Y hablando de cómo está esto del torero, me dice que no torero en una plaza postal titulada del mundo y que no va a las plazas de pueblos, con todo el respeto a los pueblos, ¿no? Hay feria, y pueblo y pueblo. Y decía que hoy todavía están espejados. No espejamos toda una corrida, y es verdad. No, y después lo que pasa es que hoy día los montajes se hacen con mucho tiempo también, pero porque el reglamento taurino también lo exige. El reglamento taurino, según los artículos que tiene que estar durante 2 meses antes de poner el abono, dado las carteles. Hay carteles hechos ya, tema que de la feria de Murcia, que es en septiembre, están hechos los carteles, o la feria de Huesca, que es en agosto. Ya no se espera que pase en Sevilla ni a lo que ocurra en Madrid. Ya está en Valencia en marzo, esto está aquí en el hotel, allí en el día en Valencia, en el mes de marzo, el 1 de marzo, se estaban haciendo las ferias del mes de julio y de agosto. Ya no espera ni Sevilla ni lo que pase en Madrid. Es una cosa... Ahora todo se prevé con su tiempo. Pero así nos va, así nos va. En la época del ordenador, entonces hay que prever eso todo. Yo me acuerdo, yo recuerdo que los años 60 en Algeciras, entonces estaba aquí con Francisco Casado, el Fatigón, ¿no? Y Fatigón se esperaba lo que pasaba en Sevilla, que siempre tenía más o menos una estructura de la feria, pero siempre dejaba 4 o 5 puestos a ver qué pasaba en Sevilla y qué pasaba en Madrid, ¿no? Pero hoy, fíjate, ¿no? A lo mejor no se lo permiten tampoco. Pero son fallos que hay, ¿no? Bueno, pues El campeón de esto es Balañá, sí, que es el Lasarte ya para tiene hecho la feria para todo el año. las 3 tardes que hay en Linares este año. Que está en marzo, harán ya sus carteles y para todo el año. Sí, la programa como el cine, pone las películas y... Ya pone ya la corrida todo. El chiquito este fue a Sevilla, estuvo muy bien, no puede repetir porque ya los carteles estaban en San Pedro. Yo lo vi con mi amiga de Sevilla. Nada, ya no sé. Ese fue ya que empezó a programar. Están los carteles hechos de la Feria de San Miguel. Se han hecho que la última corrida del 1 de octubre, me parece, en Sevilla. Y está el cartel hecho desde que se presentaron los carteles de la Feria de Abril. Claro, como era bueno, tenía que poner. Son cosas incongruentes, ¿no? Total. Es una ilusión de que si estás bien, sabes que te van a permitir, que no te hacía falta.
bañazo que llegaba de Barcelona y estaba el cliente, decía, oye, el jueves no tienes toros, el día siguiente, el domingo tal, el jueves tal, ya no polillas, te voy a parar. Aquí para acá, el programa ya te primero empezamos por el mes, que su padre dice, ¿qué vas? No, que así los carteles salen más baratos, sale todo el conjunto, eso al mes, y luego ya al año. Ahí ya empieza por hacer las personas. Y además ¿Qué ilusión puedes tener? No voy a volver, aunque esté bien, no voy a volver. Y además, maestro, la mentira que se dice, ¿no? Cuando dicen que en Barcelona se ha perdido la afición, y ha pasado con un cartel interesante, casi se llenó la Monumental. Que tienen que hacer la fiesta allí. Nosotros era en Barcelona, José Luis. ¿Cómo será que sería hasta chamaco ya de ahí? Hasta chamaco ha salido de la casa de la vinculación que había siempre. El chamaco se ha tenido que ir de las manos de don Pedro. Bueno, pues vamos con la última pregunta. Tendría yo una pregunta para Sí. el maestro Sonia, pero antes, acá ya ha salido la temática de la noche. Del público de Madrid este año, ¿no? En Madrid, antes de empezar el torero a hacer lo que va a hacer, ya le están chillando. Antes de hacer lo que tiene que hacer. Y si el torero se centra, intenta de hacer las cosas bien y las está haciendo bien, ahí no hay quien vuelva la tortilla, ahí siguen chillándole. O sea, y entonces la pregunta concreta es, usted que conoció la afición de antes y lo que es ahora Madrid, que nos dé usted la opinión del 7 y del público en general de Madrid. El 7 tiene comido el coco, diríamos, a toda la afición. Y está ya, inclusive contagiando el 4, el 5. Ya van a la plaza con el pañuelo verde y antes de que salga el toro ya lo sacan. O sea, que no saben si va a ser cojo, si va a andar o no va a andar. O sea que van, como dicen, a reventar. Son unos señores que son poquitos pero que dan mucho la lata. Y son muy intransigentes a todo, no ven virtudes, no más ven que defectos. Y ese es el problema que tiene Madrid hoy. Pero una cosa te quiero decir, Pepe. Este año en Madrid, hemos hecho toda la feria, la verdad que ha ocurrido una cosa muy desagradable, sobre todo, porque en Madrid este año han pagado el pato y han estado hasta con saña con los chavales jóvenes, ¿no? Con el caso de Encabo, el novillero con la oveja, Eso fue también no le perdonaron la oveja y los jóvenes que de verdad han ido a dar la cara a Madrid con las corridas pues más serias y más complicadas, como el caso de Igares, que va a estar aquí en Algeciras, el caso del Fundi, ¿no? Que le reventaron la tarde. Yo creo que el único que han respetado este año, porque se ha entregado las 3 tardes de una manera brutal, yo creo, ¿no? Dándoselas de verdad, ha sido al Luciano, a Pepín Liria, ¿no? Al único. Pero por contra debo decir otra cosa. Ha habido figuras del toreo que han pasado. No, es que con Pepín Liria, desde el principio ya estaban con él. Bueno, pero es que ha habido toreros que es que no lo dejan de centrarse. No lo dejan. Claro, si yo estoy de acuerdo si no lo dejan, no puede llegar a donde ha llegado este hombre, porque es que con ese hombre, desde primera hora han estado bien. Pero que este año en Madrid han pagado el pato los jóvenes, los que han ido quizás con corridas menos agradables. Son los que, porque mira, Manzanares ha pasado por Madrid de puntilla las 2 tardes. Y sin embargo, nadie se ha metido con él. Habitualmente se le fue un primer toro de Vitorino excepcional para cortar las orejas. Pues anduvo por allí el hombre, lo mató, porque no está en su mejor momento, ni mucho menos. Y no le dijeron ni pío. He visto muchas figuras del toreo que no se han metido con ellos. Sin embargo, los toreros jóvenes y a los novilleros son los que le han exigido más. Y también hay que decir una cosa, este año en Madrid ha sido muy confuso todo, ¿no? Desde la vuelta a rueda del toro de Dolores Aguirre hasta la ovación. Que aquello fue, pues, cualquier aficionado sintió vergüenza, ¿no? La ovación que le pegaron a la ganadera, que no estaba en la plaza de Dolores Aguirre, pero sí al Mayoral que sabían hasta lugar, cuando los 2 toros últimos fueron 2 toros, diría la corrida, 2 toros, bueno, pues infumables, ¿no? El toro de Valderrama y el toro de Lidia, ¿no? Sin embargo, le pegaron una ovación que no venía a cuento. Madrid ha sido este año muy confuso en todo, ¿no? Y lo viste el maestro, la verdad, José Luis Lozano me lo decía un día, ¿no? Dice, la pena hoy en la fiesta es que cuando un aficionado viejo se va, a ese no lo reemplaza otro aficionado, lo reemplaza público. La verdad es que lo que se denota es mucha falta de afición. El caso también insólito de este año ha sido un toro que ya ha ido, que no es toro de vuelta al ruedo, pero vamos a dejarlo estar. Después de estar en un desolladero, sacarlo para dar la vuelta al ruedo. Sacar el pañuelo. Todo porque los del 7 dijeron que el presidente, pues,
O sea, se asustó, salvó. Todo muy mal, ¿no? Y el gesto, en la oreja que le dio al Fundi de mala gana, ¿no? El Fundi también se metieron con él porque el Fundi, y yo esta corrida no la presencié, pero en una ocasión, como son tan agresivos, y es un hombre que se juega la vida, de verdad, todos los toros, pues parece ser que él iba con una oreja en la mano y se la estaban trazando. Y el hombre creo que les volteó la espalda. Esto hace ya, pues... El 88 fue. Primer año matado del todo. Y a partir de ahí lo quieren comer. No. Sabían que iba a salir por la puerta grande, así que reventarlo. No vas a salir, no queremos. Muy mal, este año de luego ha decepcionado mucho. Ya el colmo ha sido con los novilleros. Bueno, oye, tan mal que se metan injustificadamente con los matadores de toros. Pero oye, ya que también se metan con los novilleros que no les dejan ponerse ni delante del novillo, es ya el colmo. O sea que ha sido una cosa desastrosa. Este año ha sido el Madrid increíble. Increíble, sí, increíble. Me decía Igares, que yo no me he ido aquí a llevarme nada a Madrid, que he venido con la del Puerto San Lorenzo, con la de Cuadri y con la de Vitorino. Y parecía que me voy a llevar de aquí medio Madrid, ¿no? No lo comprendían, los jóvenes no lo comprendían la actitud, sobre todo en Cabo, yo iba a venir a la feria de Argentina, pero pues el chaval parecía que no sé, que había venido a robar aquella tarde allí, ¿no? Que estuvo, bueno, pues estuvo mejor o peor. El hombre anduvo por allí, cortó una oreja, pero bueno, cuando le dieron la oreja, pues tuvo que meterse la oreja en el chaleco y dar la vuelta a producir la oreja. Fue la actitud incomprensible por mucha parte del público, ¿no? Bueno, pues había que añadir una cosa. Mañana estaba programado un doctor y los medios de comunicación. Va a estar aquí el compañero Pedro Javier Cáceres de la cadena COPE y Rafael Peralta. Pero la verdad es que mañana todos sabéis que está la corrida de beneficencia en Madrid, la corrida de mano a mano, Rincón y Ponce con los toros de Púlveda. Y lógicamente me imagino que Pedro Javier habrá llamado y tiene que estar en Madrid cubriendo la información y se va a posponer para el sábado 17, a la misma hora, 9 de la noche, un acto que va a moderar el compañero también Rosendo Arias Quintero de la cadena COPE de aquí de Argentina. Por lo tanto, Pedro Javier Cáceres y Rafael Peralta, junto con Rosendo Arias, estarán el sábado 17 aquí en esta terraza de Hotel Cristina a partir de las 9 de la noche. El viernes tenemos lo que sería en todo caso la penúltima, que está Onofre López, compañero, un artista singular de la cadena SER de Huelva, que canta como buenos cantadores, ¿no? Y bueno, pues debería ser el final de los actos de esta jornada décima de Turomaquia, pero como pasa lo de mañana, pues no va a ser la última, pero en definitiva, yo creo que por lo menos, yo sé que para muchos de ustedes, para mí en particular, para mí es la noche más importante de esta jornada de Turomaquia, ¿no? Porque el acto, el recuerdo y homenaje que se le hace a un amigo que se nos fue el pasado mes de marzo, a Carlos Vergara Ibison, que estuvo durante varios años dirigiendo la cadena SER, Radio Algeciras de la cadena SER en Algeciras, que estaba últimamente en Radio Sevilla de la cadena SER, jefe también regional de la cadena, un hombre muy querido y un pura sangre de la radio, que trabajó mucho y que tenía mucho amor a la fiesta de los toros, y que aquí cuando estuvo el tiempo que estuvo en Algeciras potenció lo máximo que pudo la fiesta de los toros a través de las ondas, y que gracias a él se iniciaron esta jornada de tauromaquia. Yo, para mí, es la noche más importante. Yo voy a estar aquí seguramente el viernes 16 para manejar de donde sea Carlos Vergara, que nos estará viendo desde el cielo, porque yo creo que Carlos siempre estará en el recuerdo de todos sus amigos, de todos los que nos conocieron. Por lo tanto, el viernes a las 9 de la noche, con Onofre López, va a estar acompañado a la guitarra por Andrés Rodríguez, o artista algecireño. Pero va a reaparecer. Lógicamente, lleva tiempo fuera y Andrés, ¿qué es un minuto? Sí, hay Salvador Andrade, que tampoco nos toca mal la guitarra. Pues esa noche está dedicada a Carlos Vergara, que fue el que inició esta jornada de Turomaquia hace ya 10 años, en el año 85, que no se hicieron aquí, se hicieron en el primer salón de entrada al hotel. Ahí tuvieron lugar la primera jornada de salón. Y el sábado ya sabéis que se traslada la que estaba prevista para la tarde, la noche de mañana, con la conferencia o el coloquio sobre los toros y los medios de comunicación. ¿Aquí hay que añadir más? No, vamos a agradecerle a nuestro... Ahora podemos ver también, ¿no? Efectivamente, se va a ver. Ahora se va a ver la corrida ¿de qué día? Del día 30. Día 30, que es de Benítez Cubero. Hombre, Pedro Castillo, Finito y Pedrito de Portugal. La de Benítez Cubero. Esta será una apañita de Madrid. Y ahora menos viento en Madrid, pero bien. Bueno, pues Eduardo Miura, muchas gracias por estar aquí en Algeciras esta noche. Un abrazo muy fuerte a don Eduardo. Y que seguir en esta trayectoria, en esa línea, porque en este mundo hoy que está todo tan igualado,
Siempre es importante en el mundo ganadero contar con ganadería con personalidad y totalmente diferente al resto. Pero Luis, muchas gracias y te damos pronto también de torero en Algeciras. Un abrazo muy fuerte al maestro. Maestro, usted no nos ha equivocado, usted va a estar aquí el día 28, ¿no? Torea José Tomás aquí en Algeciras. El 28 usted está aquí en el Cristina y en las Palomas. El 27. Pero el maestro se queda aquí toda la feria ya, ¿eh? El maestro cuando conozca la feria después de noche, a ver quién nos va a quitar la vestida. Muchas gracias, maestro. Jesús Puestarana, muchas gracias por esta presentación del libro. Yo sé que vas a vender muchos libros, voy a vender a Juan Belmonte, La huella de un retrato. Todos los aficionados van a pedir, estoy seguro. Muchas gracias por ese buen trabajo y sobre todo por el amor que le tienes a la fiesta y al editor, a Francisco Javier Sosa, también por acompañarnos esta noche aquí. Gracias. Vamos a hacer la entrega de las placas a los componentes de la mesa. A don Eduardo Miura le entrega la placa concejal de Feria y Frutos del Eduardo. Por el esfuerzo. A José Luis Francisco, don Antonio Peña Partida, coordinador de estas jornadas. Dani Marcos Ochori, Curro Escarcena. No la conoce, claro. Sí. Y ahora podrán ver ustedes las imágenes de los toros que se van a enviar a los dos algecireños, repetimos, el día 30. Vamos, para abajo. Jaime. Señores, buenas noches.